Oh Señor Jesús, mi alma te exalta y mi corazón te desea. Muy pleno y bendecido tiempo, amada Iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Paz y gracia sean multiplicadas en Cristo Jesús para todos ustedes, para toda la Iglesia Santa Virgen del Señor, los cuales nos acercamos con acción de gracias, nos acercamos con regocijo a la mesa de nuestro Padre Celestial para ser alimentados, para ser nutridos, para ser saciados, para ser satisfechos con las inescrutables grosuras de Cristo Jesús, para que nuestro Padre Celestial nos pueda saciar de la vida de Cristo a nuestra alma, y que también ese alimento se convierta en vida y se convierta en luz, para que todo nuestro ser interior, nuestra alma, nuestra mente, nuestra voluntad, nuestras emociones sean iluminadas con la luz del Señor Jesucristo. Por eso lo bendecimos a esta hora a nuestro Padre amado, a nuestro Padre Jehová. Le damos gracias con todo nuestro corazón por las grandes obras, por las grandes maravillas que el Señor Jehová ha manifestado desde el amor por la humanidad en la encarnación de su propio Hijo, haciendo al Verbo carne, llevándolo a la cruz, a la crucifixión, llevándolo a las profundidades del abismo y sacándolo en poder y resurrección al tercer día, para luego ascenderlo en las nubes y sentarlo al trono a la derecha de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y por eso nosotros estamos regocijados, estamos confiados, reposados en que Cristo es nuestro Salvador, en que Cristo es nuestro supremo sumo sacerdote, el cual intercede con su propia sangre delante del Padre por nosotros. Esa por su iglesia, de que el Señor Jesucristo se manifestará nuevamente para bendecir a toda su iglesia y recompensar a todos los que han creído hasta el fin de los tiempos. Y esa es su iglesia virgen, su iglesia santa, para que nuestra alma siga fortalecida, nuestra alma siga fuerte, consolidada, esperando la venida, el regreso del Señor Jesucristo. Bienvenidos a todos, y con la guía y la luz, la ayuda del Espíritu Santo, vamos a comer a Cristo, vamos a beber a Cristo, vamos a alimentarnos de Él por medio de su santa palabra. Y vamos a fluir, amados, en el capítulo 19 del libro de Isaías, el libro del profeta Isaías, capítulo 19. Si usted tiene la lectura en su lugar, sería ideal que pueda poner sus ojos también en ella, además sus oídos, podamos oírla con fe. Dice el capítulo 19, en el nombre del Señor: profecía sobre Egipto. He aquí que Jehová monta sobre una ligera nube y entrará en Egipto, y los ídolos de Egipto temblarán delante de él, y desfallecerá el corazón de los egipcios dentro de ellos. Levantaré egipcios contra egipcios, y cada uno peleará contra su hermano, cada uno contra su prójimo, ciudad contra ciudad y reino contra reino. Y el espíritu de Egipto se desvanecerá en medio de él, y destruiré su consejo, y preguntarán a sus imágenes, a sus hechiceros, a sus evocadores y a sus adivinos, y entregaré a Egipto en manos de señor duro, y rey violento se enseñoreará de ellos, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Y las aguas del mar faltarán, y el río se agotará y secará, y se alejarán los ríos, se agotarán y secarán. Del río se secarán, se perderán y no serán más. Los pescadores también se entristecerán, harán duelo todos los que echan anzuelo en el río, y desfallecerán los que extienden red sobre las aguas, los que labran lino, y se entristecerán todos los que hacen viveros para peces. Ciertamente son necios los príncipes de Zoán. El consejo de los prudentes consejeros de Faraón se ha desvanecido. ¿Cómo diréis a Faraón: yo soy hijo de los sabios e hijo de los reyes antiguos? ¿Dónde están ahora aquellos tus sabios
que te digan ahora o te hagan saber qué es lo que Jehová de los ejércitos ha determinado sobre Egipto. Se han desvanecido los príncipes de Zoán, se han engañado los príncipes de Menfis, engañaron a Egipto los que son la piedra angular de sus familias. Jehová mezcló espíritu de vértigo en medio de él, e hicieron errar a Egipto en toda su obra, como tambalea el ebrio en su vómito. Y no aprovechará a Egipto cosa que haga la cabeza o la cola, la rama o el junco. En aquel día los egipcios serán como mujeres, porque se asombrarán y temerán en la presencia de la mano alta de Jehová de los ejércitos. Que ella se acordare temerá por causa del consejo que Jehová de los ejércitos acordó sobre aquel. En aquel tiempo habrá 5 ciudades en la tierra de Egipto, que hablen la lengua de Canaán, y que juren por Jehová de los ejércitos. Una será llamada la ciudad de Eres. En aquel tiempo habrá altar para Jehová en medio de la tierra de Egipto, y monumento a Jehová junto a su frontera. Y será por señal y por testimonio a Jehová de los ejércitos en la tierra de Egipto, porque clamarán a Jehová a causa de sus opresores, y él les enviará salvador de sus opresores, y príncipe que los libre. Y Jehová será conocido de Egipto, y los de Egipto conocerán y sanará, y se convertirán a Jehová, y les será clemente y los sanará. En aquel tiempo habrá una calzada de Egipto a Asiria, y asirios entrarán en Egipto y egipcios en Asiria, y los egipcios servirán con los asirios a Jehová. En aquel tiempo Israel será tercero con Egipto y con Asiria para bendición en medio de la tierra, porque Jehová de los ejércitos los bendecirá diciendo: bendito el pueblo mío Egipto, y el asirio obra de mis manos, e Israel mi heredad. Oh Señor Jesús, mi alma te exalta y mi corazón te desea. Bien, amada iglesia, tenemos el capítulo 19 del libro de Isaías, y le damos gracias a nuestro Padre por su palabra enviada para edificar nuestras almas el día de hoy. Y vamos a ver que la mayor parte de la profecía es de juicio y luego de misericordia. Ahora le toca el turno a una nación muy poderosa, una nación muy potente, la nación egipcia. Y ahora le llega el turno a Egipto. Por eso dice el profeta: esta es la profecía que Dios me ha dado para Egipto. ¿Cuál es la profecía? Que Dios la va a estremecer sobre esta nación. Y le dice ¿por qué? Porque Dios siempre es justo. Dios no hace un juicio injustamente. Te le dice ¿por qué? Egipto, a ti te va a hacer un juicio. Le dice por tu idolatría. Porque Egipto estaba lleno de hechiceros, estaba lleno de evocadores, de adivinos, de magos, estaba lleno de imágenes de todo tipo de dioses. Entonces, la idolatría y la hechicería. Por eso Dios siempre ha condenado la brujería, Dios siempre ha condenado la hechicería, Dios siempre ha condenado las ciencias ocultas, las ciencias mágicas. Y Egipto era un cultivo de ciencias mágicas, era un cultivo de hechiceros, de brujería, de evocadores, de espiritistas, adivinos. Ellos eran los que le daban consejo al faraón. Y por eso Dios le dice: te voy a hacer juicio, nación de Egipto. Además, porque eres idólatra, has confiado en múltiples dioses y no has confiado en Jehová de los ejércitos. Entonces por eso le va a hacer un juicio a la nación egipcia. Todos los juicios del Señor son justos. Cuando el Señor hacía un juicio, ya primero Dios había esperado mucho tiempo, porque Dios no se complace en hacer juicios. Dios se complace en amar, en perdonar, en dar su gracia, en dar su amor. Pero ya llega un momento en que la copa de la justicia de Dios a darle profecía a Egipto. Pero aquí lo tenemos en la boca del profeta Isaías. Le está diciendo:
van a temblar delante de Jehová cuando Él entre. Además dice que Jehová va a entrar en una nube. Dice Jehová entrará en una nube sobre Egipto, en una nube ligera, y van a temernos a los hechiceros, a los evocadores, a los espiritistas, y va a colocar un espíritu de división en Egipto. Se van a pelear reino contra reino, ciudad contra ciudad, capital contra capital, se van a dividir y se van a hacer daño entre los mismos egipcios. Además, Dios le prometió que mandaría un hombre duro para hacerle juicio a la nación egipcia. Mandaría a los asirios. Primero le está diciendo el juicio, luego le está diciendo que le va a secar uno de los grandes beneficios que tenía la nación egipcia. ¿Cuál era? El río Nilo, porque era rico por su río Nilo. Además que Egipto creía en el dios Nilo. Egipto creía que el Nilo lo gobernaba una deidad y le hacían culto y ofrenda a la deidad del Nilo. Y ese Nilo era su riqueza económica, porque era una nación muy enriquecida, bendecida por el río Nilo, por sus aguas del río Nilo. Entonces Dios le dice, pues no van a confiar más en esas aguas, no van a confiar más en esos dioses. Jehová va a secar, las aguas del mar faltarán en el Nilo, el río se agotará, el río se secará, se van a secar todos los detalles. Esa es la profecía que le viene a la nación egipcia por un pecado: idolatría, por hechicería, por confiar en otros dioses, por buscar las ciencias ocultas, por buscar las ciencias mágicas, por creer más en un brujo, en un hechicero, que en la palabra de Dios, por creer más en los adivinadores, en los que profetizan futuro, en los que Dios dice, le voy a hacer un juicio por no creer en Jehová de los ejércitos, por no recibirlo, por no confiar en su ley, en su palabra. Entonces, Egipto era una nación, potencia, llegó a ser muy poderosa también en sus días, pero estaba invadida por un pecado que Jehová siempre aborreció desde el antiguo pacto: los ídolos, las imágenes, la idolatría, en no confiar en Jehová de los ejércitos y confiar en criaturas, no confiar en el Creador, sino en las criaturas que creó el Creador. Entonces Dios le dice, te voy a hacer un juicio. Y también por los hechiceros, porque Egipto desarrolló mucho conocimiento en ciencias mágicas, en ciencias ocultas, en el oscurantismo, en artes de hechicería, brujería, espiritismo, adivinación, agoreros. Todo eso lo practicaban los egipcios. Entonces Dios dice, viene un juicio. Además le dice tus dos ciudades principales. ¿Cuáles? Zoán, que era una capital principal, Memphis. Esas dos ciudades ciertamente Dios hará que los príncipes sean oscurecidos, sean necios y lleven a la destrucción al consejo del rey, llevándolos a la destrucción. En aquel día los egipcios serán como mujeres, dice, temblarán, se asombrarán, llorarán ante la presencia de Jehová de los ejércitos por el juicio con el que Jehová extenderá con su mano. Esa es la primera parte de la profecía. Le dice todo lo que le va a acontecer, hasta que en la segunda parte ya Dios da la parte positiva del juicio, la parte positiva de la profecía. Le va a decir que Dios le va a mandar un salvador. La segunda parte le dice, cuando pase el juicio y ustedes reciban el juicio de Dios, Dios vendrá nuevamente para ustedes y le dice, mi pueblo Egipto, lo llama mi pueblo. Le dice, en aquel tiempo ustedes van a levantar un altar para Jehová en medio de la tierra de Egipto. Maravilloso, ¿verdad? Que Dios es misericordioso, que Dios realmente hace el juicio para disciplinar, mas no para destruir, porque Dios quiere que todos se arrepientan, Dios quiere que todos vengan al arrepentimiento para recibir el amor de Dios. Entonces no iba a destruir totalmente a Egipto, iba a dejar un remanente para que ese remanente se convirtiera a Jehová. Le dice, pero vendrá un tiempo donde en Egipto me levanten altar. Va a haber un altar en la tierra de Egipto, un monumento a Jehová en su frontera. Y será por señal, porque Dios les va a enviar el Salvador a Egipto, el príncipe que los libere. Cuando ustedes tengan a sus enemigos
los tengan asediados, Dios, Jehová, les va a mandar un salvador a Egipto. Y en aquel día harán sacrificio y oblación, y votos le harán a Jehová, y los cumplirán. Después de que Jehová dice, ¿cuándo? Después de que Jehová haya herido a Egipto, pero después de que lo haya sanado, se van a convertir a Jehová, y Dios será clemente con ellos. Y en aquel día hará una amistad entre Egipto, Asiria y Judá. Maravillosa la profecía, porque no solamente Dios anunció que heriría a Egipto, que la pasaría por el molino, le haría una depuración, sino que Dios le está dando una esperanza diciéndole, un día en aquel tiempo se va a levantar un altar de adoración en Egipto, y yo voy a enviarles el Salvador, el príncipe que libera. Maravillosa la profecía. Ahora vamos a tener que ver a nuestro Egipto. Egipto es uno de los descendientes, esa nación se forma con uno de los descendientes de los hijos de Can, del hijo de Noé. Casi todas las naciones a las cuales Dios les hizo juicio son descendientes de Sem, de Can o de Jafé. Y este Egipto es un descendiente del hijo de Can, del hijo de Noé, un descendiente, el fundador de los egipcios. Y este descendiente, aunque tiene un parentesco con los hebreos, porque los hebreos vienen de los semitas, prácticamente son hermanos. Sem es hermano de Can, por consecuente Egipto debería ser familia de los hebreos, porque los hebreos vienen de Sem y los egipcios vienen de Can, y Sem y Can eran hermanos, entonces debería haber un parentesco. Pero en medio de la historia encontramos que la primera vez que aparece Egipto en la escritura es en Génesis 12, cuando Dios llama a Abraham, le dice a Abraham, sal de Ur de los Caldeos, porque Abraham estaba en Babilonia. Ur de los Caldeos, en Caldea, en Babilonia, la cual también Dios le profetizó juicio. Allá vivía Abraham. Si Abraham no sale de Babilonia, Abraham no hubiera recibido juicio en los días de los juicios, su descendencia. Pero Abraham salió y cambió el destino de su descendencia. Hizo que su descendencia fuera hebrea, mas no fuera babilónica. Y eso es cuando nosotros hacemos el llamamiento del Señor. Cuando nosotros aceptamos el llamado, de una vez cambiamos nuestra familia del reino de las tinieblas al reino de la luz. Sacamos nuestra familia del mundo a la iglesia. Lo mismo que hizo Abraham. Si Abraham no sale, su descendencia hubiera sido babilónica y el juicio estuviera sobre esa descendencia. Pero Abraham salió, abandonó a Ur, y Dios le permitió que formara o entrara parte de la nación de los hebreos, la nación que Dios iba a bendecir con bendición. Entonces Abraham, capítulo 12 de Génesis, tenemos que ir hasta allá para poder ver a Egipto más grande y poder entender cómo Cristo está en esta tierra que Dios llama mi pueblo. También lo llamo mi pueblo. ¿Por qué? Porque también son descendientes de Noé. Sem, Can y Jafé son descendientes del pacto de Dios con Noé. Entonces ahora Abraham sale de Ur de los Caldeos, sale con su con su esposa Sarai, la cual ya tenía cierta edad y no podía tener hijos, era estéril. Además dice la escritura que ya había pasado el tiempo y la costumbre de la mujer, lo cual indica que ya no tenía su ciclo y era imposible por la parte natural que engendrara, que concibiera. Pero Dios llama a Abraham y le promete primero una tierra. Le dice, yo te voy a entregar una tierra donde tú vas a ser el fundador de una nación que Dios va a bendecir, llamada la nación de Israel. Y no solamente te daré una tierra, te haré tantos hijos que serás padre de multitudes. Y Abraham creyó la palabra de Jehová. Entonces desde allí sale Abraham, pero allí en el capítulo 12 nos dice que hubo una hambruna en todas las naciones de la tierra, un hambre, una escasez. Y Abraham, sin consultarle a Dios, dejó el lugar donde Dios lo había enviado y se fue por voluntad propia a Egipto. Allí Abraham falló
porque Dios lo había mandado a Canaán y Dios le podía proveer, porque Dios al que llama le provee, Dios sustenta. Entonces Abraham desciende a Egipto, es la primera vez que encontramos a Egipto, y allá Abraham descendió sin el consentimiento de Dios, y allí entró mintiendo. Le debió decir al rey de esa nación que le llamaban Faraón, le debió decir que su hijo, porque estaba casada, y Dios salvó a Abraham y a Sara de lo que Faraón, el rey de esa nación egipcia, quería ahora hacer con la esposa de Abraham. Es la primera vez que encontramos un cruce entre la nación de Dios, siendo todavía semilla, con la nación egipcia. Pero allí ese día dice que el rey Faraón honró a Abraham, le dio ganado, le dio camello, le dio ovejas y le honró para que salieran en paz después del incidente. Entonces vemos por qué Dios también es misericordioso, porque no solamente Egipto había esclavizado a Israel por 430 años. Antes de eso, Egipto había recibido a Abraham, había recibido al fundador, los había recibido, solo que Abraham, como mintió, pues el rey Faraón quería quedarse con la esposa de Abraham, pero fue porque Abraham mintió. Pero aún, aunque mintió, dice que el rey Faraón le dio presentes para que fueran bendecidos a su camino. Entonces vemos que Dios, en su profecía, cuando le dice, yo voy a darles una oportunidad de misericordia para que coloquen un altar, vemos que Dios todo lo tiene en memoria, que Dios todo lo tiene registrado, que nuestro Padre Celestial se acuerda de toda la obra que nosotros hemos hecho para Él. De la primera obra egipcia es del rey Faraón, bendiciendo en alguna manera al fundador de la nación, antes de que existiera Israel, porque todavía no había tenido ni hijos. Allí Abraham está todavía sin hijos, solamente tiene a Eliezer, el siervo, pero ya la nación egipcia los recibió como forastero, los bendijo con una ofrenda y los envió, aunque a Faraón quería tomar la mujer de Abraham creyendo que era la hermana. Esa es la primera experiencia egipcia. Luego vamos a encontrar que años más tarde un descendiente de Abraham, Jacob. Abraham tiene a Isaac, el hijo de la promesa. Isaac tiene dos mellizos, Esaú y Jacob, y Jacob se convierte en el padre de 12 hijos, los cuales se volvieron 12 tribus. Dentro de esos 12 hijos está un hijo que él tuvo con la mujer que más amaba, con la mujer que deseaba, porque recuerde que él tuvo dos mujeres. Una fue impuesta, pero la otra fue deseada. Lea fue impuesta por la ley, pero Raquel fue concedida por placer. Él tenía el deseo por ella de que la vio, y ella la tuvo después de haber desposado primero con su hermana Lea. Pero Lea era fértil y inmediatamente dice que Lea le dio 6 hijos seguidos, pero Raquel, la que él deseaba, era estéril y no podía concebir hijos para Jacob. Entonces, hasta que Dios se acordó de Raquel y le permitió tener un primer hijo, el primogénito de ella, llamado José. Es allí para poder saber otra vez por qué Dios tiene esta profecía como justa, como misericordiosa con Egipto. Porque Egipto siempre ha estado muy cercano a Israel desde el principio. Antes de que Israel fuera Israel, Egipto tuvo conexión con Israel. Además que por semilla son parentesco, porque es Can y es Sem, son hermanos. Entonces ahora Jacob tiene los hijos con Lea, tiene los hijos con Raquel, tiene los hijos con las siervas, porque las siervas también concibieron hijos para Jacob, y entre ellos son 12 hijos, siendo José el primogénito de la mujer que él deseaba, porque Lea era la mujer impuesta por la ley y Raquel era la mujer dada por la gracia, lo cual es disfrute voluntario. Él deseó esa mujer y pagó 14 años de trabajo de dote por ella. Entonces ahora dice que los hermanos de José, principalmente los primogénitos de las siervas,
Los primogénitos de las siervas agarraron una guerra con el primogénito de la mujer deseada, con el primogénito José, una guerra de primogénitos, porque ahora en la familia de Jacob habían 4 mujeres, 4 pactos y habían 4 primogénitos, porque las 4 mujeres tuvieron 4 primeros hijos. Entonces los 4 hijos eran deshacerse del primogénito de la mujer deseada, en esta ocasión de José. Entonces por eso buscaron ocasión para matarle llevándolo a una cisterna, pero aunque lo metieron en la cisterna, ese día José no murió en la cisterna porque Dios había permitido que la cisterna estuviera sin agua. Entonces, por consejo de los otros hermanos primogénitos, dijeron: no lo maten, no lo manchemos la sangre. Les pareció buena idea venderlo. ¿Y a quién se lo vendieron? Se lo vendieron a los ismaelitas. Entonces ahora los ismaelitas compran a José y los ismaelitas se lo venden como una mercancía a un hombre importante en Egipto, a Potifar. Y de esa manera José llegó a la tierra egipcia. Vamos a encontrar que Egipto siempre ha estado cerca de Israel. Y ahora lo vemos a Egipto recibiendo al primogénito, recibiendo al soñador, recibiendo al que tenía los sueños de gobierno. Vemos a Egipto recibiendo al de la túnica. Vemos a Egipto recibiendo a quien el Espíritu de Jehová estaba sobre él, porque el Espíritu de Jehová estaba con José. Egipto lo recibió. Primero lo recibió como esclavo, lo compró. Y eso tiene recompensa. Porque aún dijo el Señor Jesús cuando vino, que aún cuando alguien le diera un vaso con agua a un ministro, a un siervo, a un enviado de Dios, a un hijo de Dios, dice: aún tendrá recompensa, pues todo en Dios tiene recompensa. Y aunque Egipto lo compró como siervo, tiene recompensa de salvación por haber colaborado con el propósito de la salvación de las naciones, comprándolo Potifar como un siervo. Lo compró como un siervo a José, y ahora José no está en Canaán, José está en Egipto. Pero en Canaán José es un príncipe, pero en Egipto José es un esclavo. Cambió. En Canaán él tiene una túnica de colores, en Egipto tiene un uniforme de esclavo. Cambió. Pero Egipto lo compró y allí le preservó la vida mientras pasaba la furia de los primogénitos, mientras pasaba la furia y la guerra entre hermanos que lo querían matar a su propio hermano. Faraón prácticamente le está preservando la existencia a José, a quien se va a convertir en un hombre referente en la nación egipcia. Entonces ahora entra José a Egipto, pero entra sin túnica, entra con traje de siervo, con traje de esclavo. No entra siendo el primogénito que tiene la bendición de Dios, entra siendo un esclavo que tiene una maldición porque es esclavo. Lo compra Potifar y ahora está sirviendo a la nación egipcia en la casa de Potifar. Pero vemos que después de que lo persiguen sus hermanos, Génesis 37, José es perseguido por sus hermanos. Génesis 39, José es perseguido por una mujer. Ahora es una mujer la que lo persigue a José. ¿Y cuál mujer? La esposa de Potifar puso los ojos en él porque José tenía gracia, además era simpático, tenía una gracia en el cuerpo, una gracia en su alma, una gracia para los oficios. Dice que todo lo que hacía prosperaba, todo le quedaba bien, todo le salía bien, era muy administrador. Y la mujer puso los ojos en él y quería que José durmiera con ella, se mezclara sexualmente con ella, a lo cual le decía: José, duerme conmigo. Y José huía continuamente de la tentación de esta mujer, hasta que un día, dice la escritura, que esta mujer prácticamente lo encerró y le mostró sus riquezas para que él se pudiera asir de ella. Pero José lo que hizo fue, para librarse ese día de la tentación, huyó de la tentación. Dice que salió corriendo, dejando una prenda que la mujer tomó, y la mujer la usó para mentir y calumniar a José diciendo que él había querido abusar de ella. Le contó esa versión a su esposo, y ahora José
sigue en Egipto, pero sale de la casa de Potifar como esclavo y ahora entra como preso, ahora es un delincuente. Entonces cada día José iba de mal en peor, pero en los propósitos de Dios iba de bien para bien, porque Dios lo llevaba a su destino. Aparentemente parecía que todo iba mal, pero para Dios todo iba bien. Por eso es que nos dice la misma palabra: todas las cosas para los que estamos en Cristo son para bien. Aunque pareciera que para nosotros ojos se ve, no, vamos como de mal en peor, no vamos de mal en peor. Aunque José iba como de mal en peor, iba para ser el gobernador de la nación más potente de la tierra en esos días. Iba para cumplirse los sueños que Dios tenía con él. Solo que la situación que se veía parecía diferente, no parecía concordar con los planes de Dios. Y a veces nos pasa a nosotros las mismas situaciones. Nos pasan cosas y nosotros decimos: parece que todo va mal, parece que todo va al revés. Parece, pero la realidad es que Dios nos va conduciendo por donde Él sabe que nos va a llevar a cumplir el propósito que Dios tiene con nuestras vidas. Entonces José pasó de ser el primogénito, el príncipe de la casa, el que lucía túnica, a lucir el traje, el uniforme, el de esclavo, el del servicio en la casa, el esclavo que hacía todos los oficios. Y luego pasa por la persecución de una mujer a ser un delincuente. Ahora tenía un uniforme de preso, está en una cárcel. Potifar lo envía a la cárcel de Egipto, lo envía a la cárcel a José, porque cree que ha hecho una falta en su casa con su esposa. Entonces ahora José está en Egipto, ¿ok? A todo eso nos tenemos que regresar, porque por eso es tan importante conocer toda la escritura. Porque si alguien va a leer solo el Isaías 18 no lo va a entender, porque Isaías es el Apocalipsis del Antiguo Pacto. Entonces por eso es igual que alguien se fuera a leer Apocalipsis, no lo va a entender si no leyó todo el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Porque ¿cómo lo va a entender si no va a entender todas las semillas antes de lo que habla Apocalipsis? Porque el Apocalipsis es el resumen final de todo lo que ha pasado. Entonces si no conoce lo que ha pasado, no va a entender Apocalipsis. Entonces Isaías es el primer Apocalipsis del Antiguo Pacto. Es lo mismo que Apocalipsis en el Nuevo Pacto, solo que el Apocalipsis es en versión pequeña, las poquitas naciones que habían antes. Pero en Apocalipsis Dios le está hablando a todas las naciones del futuro, a todas las naciones que van a estar en la tierra. Entonces es un libro de juicios, igual que Apocalipsis, es un libro de juicios. Entonces Isaías, por eso si alguien viene al 19, pues no va a entender en por qué Dios primero va a hacer unos juicios a Egipto y luego la va a restaurar, y luego le va a llamar mi pueblo, y luego le va a llamar: ustedes me van a hacer altar, van a hacerme voto, lo van a cumplir, y yo les voy a enviar mi Salvador. Entonces, porque hay una historia antes de este juicio. Entonces ahora, ¿qué hace el rey Faraón? José está en la cárcel de Faraón. Faraón no lo conoce, pero José está en Egipto, pero ya más cerca de ser el gobernador de toda la tierra, porque está en la cárcel donde Dios va a permitir que dos prisioneros que eran funcionarios del rey, un copero y un panadero, tuvieran un sueño. Y Dios le había dado a José el don de la interpretación de los sueños. Entonces dice que José le interpretó los sueños al copero, diciéndole: en 3 días tú vas a tener 2 cosas. Vas a recuperar tu libertad y vas a recuperar tu posición. Vas a volver al oficio de copero. Le vas a volver a servir la copa al rey. Pero al panadero le dijo 2 cosas. Tú vas a ser condenado y vas a perder no solo la vida, sino el oficio. Vas a perder todo. Y tu cabeza la comerán las aves. Y esa profecía, esa interpretación de José se cumplió, haciendo que el copero recuperara la libertad, recuperara la función y volviera al palacio. Y José le dijo lo mismo que le dijo el ladrón cuando estaba Cristo Jesús en la cruz. Es lo mismo. Por eso todo lo que pasó con el Señor Jesús ya está escrito. ¿Qué le dijo José, que estaba en la cárcel, condenado, al copero? Acuérdate de mí cuando vuelvas a tu reino. Cuando vuelvas al reino, acuérdate de mí. Y lo mismo le dijo el ladrón que está condenado, que sabe que va para el abismo porque toda la vida ha robado. Le dice a Jesús: acuérdate de mí cuando tú vayas a tu reino. Todo estaba profetizado.
El Señor Jesús es el Hijo de Dios. El Señor Jesús es el Hijo de la Virgen que nació sin pecado. El Señor Jesús es el Príncipe de Paz, es el Consejero, el Admirable, el Salvador, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Señor Jesús es el Sumo Sacerdote. El Señor Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es. Toda la Escritura habla del Señor Jesús. Entonces por eso el ladrón de la cruz le dice lo mismo que José le dijo al copero cuando recupera su libertad. Le dice: acuérdate de mí cuando vayas delante de tu rey. Y el ladrón de la cruz le dice al Señor Jesús: acuérdate de mí, sácame donde voy a ir cuando tú vengas en tu reino. Es lo mismo. Pero dice que el copero, cuando volvió al reino, se olvidó de José. Pasaron 2 años. Pero lo bueno es que Jehová nunca se olvida de sus hijos. Jehová nunca se olvida de ti. Jehová jamás se ha olvidado de lo que creó. La gente sí. Y nosotros tenemos que aceptar que eso es así. La gente se olvida de uno. Y no tenemos que cargar con fracaso ni culpa de la gente. Es una característica humana. Se nos olvidan las personas, se nos olvidan las cosas. Se nos olvidan los que nos hacen bien. A veces nos cuesta olvidar los que nos hacen mal, pero es una característica de la vida humana caída. ¿Qué pasó con el copero? Pues cuando recuperó su libertad y su oficio, se olvidó del que le hizo un bien, del que le ayudó en cierta manera, se olvidó. Pero Dios nunca se olvida. Por eso dice la misma Escritura que aunque padre y madre te abandonaren, aunque padre y madre te dejaran, aunque hubieran personas de las cuales tú dependías, te abandonaron, abandonado. Jehová es propicio a los que sufren. Jehová es propicio al que le duele, al que llora, al que sufre. Jehová es propicio al dolor, al sufrimiento, porque Él no nos diseñó para sufrir y además somos sus hijos. Entonces por eso Jehová sí se acordaba de José. Y por eso nosotros debemos usar todo eso para tener y caminar en fe, porque a veces la persona dice: no, Jehová se olvidó de mí, ya pasó 1 año, 2 años. Pues tenemos una esperanza, porque aunque habían pasado 2 años, Jehová no se había olvidado de José. Jehová no se había olvidado que le había dado unos sueños en su corazón. Jehová no se había olvidado que a él le dio la promesa. No, Jehová no se olvida. Y a los 2 años, Dios hizo que el faraón tuviera un sueño. Y ahí es donde volvamos a encontrar a Egipto. El faraón tiene un sueño y sueña que 7 vacas flacas se comen 7 vacas gordas. Y 7 espigas secas, vacías, marchitas, débiles, se comen 7 espigas cargadas de trigo. Y eso le robaba la paz, no lo dejaba dormir. Sabía que tenía un significado de los dioses, porque él creía en muchos dioses, pero no había ningún hechicero, adivino, espiritista divino que pudiera interpretar el sueño. Y allí donde el copero, Dios hace que el copero se acuerde, le dice: acuérdate, José. Y allí Dios puso en el corazón del copero contarle al faraón que conocía a un joven hebreo que tenía un don de los dioses de interpretar sueños. ¿Y a quién llamaron? Pues a José. Dice que lo afeitaron, lo vistieron y le cambiaron las vestiduras para presentarlo delante del rey faraón. Y allí le dice José a faraón: Dios, que es el que interpreta los sueños y da los sueños, puede revelarnos este sueño. Y le da la interpretación, diciéndole: oh rey faraón, las 7 vacas gordas son 7 años de abundancia, las 7 vacas flacas son 7 años de escasez. Y que lo haya soñado 2 veces, una en versión reino animal y otra en reino vegetal, significa que el sueño es el mismo y que Dios se apresura a hacerlo, de que viene 7 años de una escasez que hará olvidar los 7 años de abundancia. Entonces le dice: te doy un consejo, faraón. Busca una persona sabia que administre hasta el último grano de los 7 años de abundancia, para que cuando vengan las 7 vacas flacas no haya escasez en tu tierra. Entonces Faraón dice: le la honra y reconoce: ¿a quién más podremos elegir que a ti, que tiene el espíritu de los dioses contigo? No a José como esclavo, sino que ahora lo convierte en gobernador de Egipto. Y Faraón le dice: tú serás el Señor de toda la tierra. Y ahí tenemos a Cristo en esa foto. ¿Por qué Dios le dice en la profecía que Egipto va a recibir a su Salvador? Porque ya lo había recibido antes con José. Cuando Cristo estaba en la foto de José, Faraón recibió a José, y eso anunciaba que Egipto un día iba a recibir al Cristo.
Porque si Faraón pudo recibir al hombre que tenía un espíritu de Dios con él, anunciaba que un día Egipto iba a recibir al que tenía los 7 espíritus de Jehová, el ADN de Jehová, la naturaleza de Jehová, el Hijo de Jehová. Y esa profecía se cumpliría. Un día Dios, aunque iba a ir a Egipto, ¿por qué? Porque finalmente se desvió a la idolatría, se desvió a la hechicería, sí la hirió, la va a juzgar, pero va a decir, ustedes volverán a recibir al Salvador, porque si sus antiguos recibieron a solo al que tenía un espíritu encima, ustedes pueden recibir al que tiene toda la naturaleza de Dios dentro. Y Egipto, Dios la preparó para recibir al Salvador, para recibir a su Hijo. Por eso también los egipcios hacen parte de la economía de Dios. Porque a veces solamente las personas se acuerdan de Egipto diciendo, fueron los que maltrataron a Israel 430 años y merece todo el castigo, pero no todo el castigo, porque Dios sabe que los egipcios aceptaron primero a Abraham, le dieron honra a Abraham, luego a su tercer descendencia José, lo compraron, lo salvaron de sus propios hermanos, y aún como esclavo, pero lo tuvieron en Egipto hasta convertirlo en el Señor de la tierra. Le dieron el título más grande después del de Faraón. Y dijo Faraón, todos tienen que doblar la rodilla ante él. Por eso Egipto proféticamente va a confesar que hay que doblar la rodilla ante el Hijo de Dios. Eso está profetizado. Isaías viene y lo confirma. Dice, un día los egipcios van a levantarle altar a Jehová y van a recibir al enviado de Dios, van a recibir al príncipe que Dios les va a enviar, van a recibir al Salvador. ¿Por qué? Porque ya ocurrió. Cuando Faraón recibió a José, porque en esa foto José salvó a Egipto del hambre. Solo que cuando viene Cristo, Cristo salva a Egipto de la condenación eterna. Pero ellos lo reciben, los egipcios. Damos gracias al Señor porque Dios es clemente. Por eso dice, el Dios será clemente con ellos. ¿Y qué es clemente? Que Dios les da a Cristo. Cuando Dios le da a Cristo a alguien, le está mostrando su misericordia, su clemencia. Porque si Dios te da a Cristo, significa que Dios te va a bendecir. Significa que Dios te va a salvar. Si Dios te envía a Cristo, significa que Dios te quiere bendecir mucho, te quiere amar mucho, te quiere perdonar mucho. Esa es la muestra con Cristo. Entonces por eso le está diciendo, yo les voy a enviar a mi Salvador, porque ustedes lo van a recibir. ¿Por qué? Porque ustedes ya lo recibieron en sombra, porque recibieron a Sanap-Panea, incluso le cambiaron el nombre. Faraón le puso Sanap-Panea, el que salva, el que preserva vida. Y si ustedes recibieron a José para volverlo Sanap-Panea, le dieron el título más alto, ustedes califican para recibir a Jesús y darle el título más alto, el Señor de toda la tierra. Y los egipcios tienen el ADN para la salvación en Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Entonces ahora Faraón recibe a José, le cambia el nombre y lo llama Sanap-Panea. Y además le entrega, la esposa es una hija de un sacerdote egipcio, lo cual indica que la esposa de José es una esposa espiritual, no era una esposa carnal ni una esposa natural, era una esposa muy espiritual, porque era hija de sacerdote. Y con ella tiene una descendencia, Efraín y Manasés, y le da el cargo de la derecha, es decir, es el segundo más grande después de Faraón. El segundo es José. Entonces esa profecía se cumplió en Egipto. Por eso todo lo que pasó en Egipto volvería a pasar siglos después, pero con la realidad. Ya no con el que tiene el Espíritu de Dios para interpretar sueños, con el mismo verbo, el Hijo de Dios en Egipto. Se cumpliría después, siglos después. Y por eso Dios lo está profetizando. Sí le voy a hacer un juicio, serán solo unas heridas, pero las heridas van a sanar, y yo luego dejaré un remanente para que vuelva a brotar la salvación. Y tan bello el Señor, porque le dice, mi pueblo, Egipto, es mi pueblo que siempre ha estado conmigo, y que Dios lo usó para poder disciplinar también a Israel, porque al fin Dios usa todo, porque todo es de Él, porque Dios creó todas las cosas. Y aún a los asirios, aunque Dios lo usó como un hacha para talar a Israel,
acá le da una promesa a Siria, le dice, también a los asirios yo les voy a mandar mi Salvador y los volveré hermanos con los egipcios y con Israel después de que fue su hacha, porque Dios puede hacer todo lo que Él quiera con todo lo creado, porque Dios es soberano, porque Dios gobierna sobre toda voluntad. Y aunque a Siria Dios lo levantó para talar a la misma Israel y podarla con hacha, Dios lo mi salvación por medio de Salvador, igual que a los egipcios. Entonces allí José lo recibe Egipto, lo cual anunció antes de la profecía que Egipto está destinado para salvación, que Egipto sí puede recibir al príncipe enviado, es capaz de reconocerlo y darle el título. Entonces, si este faraón pudo darle el título diciéndole, este hombre tiene el Espíritu de Dios, cuánto más todos nosotros los habitantes de la tierra tenemos que reconocer que Jesús es el Hijo de Dios, que Él tiene más que el Espíritu de Dios, tiene la naturaleza de Dios, el ADN de Dios, porque no es un hombre ungido, no es un hombre con un don. Cristo es el mismo Hijo puro de Dios, su mismo ADN, su misma sustancia, su misma naturaleza, su mismo poder. Entonces Faraón pudo ser salvo, pudo recibir salvación de sus 7 años eterna por confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios, el unigénito, que Él es la misma naturaleza de Dios, la imagen del Dios invisible es Cristo, es Dios manifestado en Cristo. Entonces, ¿qué salvó a Faraón en esos días? Una confesión, confesó que José es el enviado de Dios. Y hoy nosotros debemos confesar que Jesucristo es el enviado de Dios para todas las naciones de la tierra, para salvarnos, no del hambre, porque José fue enviado para salvar a Egipto del hambre, pero Cristo fue enviado a nosotros para salvarnos de la muerte y la condenación eterna, lo cual es una salvación más grande, porque José fue enviado para salvarnos de una necesidad del cuerpo, pero Cristo fue enviado para salvarnos de una necesidad del alma, porque nuestra alma iba a morir eternamente. Y Cristo viene y nos da la salvación de nuestra alma. Y por eso, Egipto en el capítulo 19, Dios la tiene para salvación. Entonces allí conocemos que Faraón le dio nombre, le dio esposa y le dio un ministerio. Le entregó toda la economía a Egipto, que esa es la foto de Cristo. Cuando viene Cristo a la tierra, el Padre le dio, Cristo entró como siervo, luego lo persiguieron sus hermanos, luego lo persiguió Satanás en el desierto y luego Dios lo convirtió en el Rey de toda la tierra, el Señor de toda la tierra. El mismo título que tiene José es el de Jesús, solo que Jesús tiene un título más grande que José no tiene, porque José fue llamado el Señor de la tierra al igual que Jesús, pero José no tiene el título de Señor de los cielos. Y Cristo Jesús es el Señor de la tierra como José, pero adicional, Jesús es el Señor de los cielos, porque Él es Señor en los cielos arriba y Él es Señor aquí abajo en la tierra. Por eso es que Él es Rey de reyes y Señor de señores, Rey de arriba, Rey de abajo, Rey de todo lo creado, cosa que José no alcanzó porque José era una sombra de la realidad de Jesús. Entonces ahora José en Egipto prospera, ahora se cumplen sus sueños, Dios lo hace gobernador, se cumplió lo que él había soñado, que sus hermanos se postraban ante él, recordó que sus padres se postraban ante él, se cumplió el sueño, después de que parecía que todo iba de mal en peor. Por eso si tú piensas que en la vida tú dices, no, yo voy como de mal en peor, vas por buen camino, porque Dios siempre va a salir en ese momento que parece el peor para decirte, estás cerca de lo que yo he querido trabajar contigo. Solo que a nosotros nos parece que todo es para mal, pero Dios todo lo usa para el bien de su propósito. Dios estaba preparando a José, lo estaba entrenando, primero en una casa como siervo, luego en una cárcel como delincuente, pero luego para administrar todo un país y las riquezas de una nación poderosa como la de Egipto. Es allí José, ahora, él es hebreo, pero también tiene nombre egipcio. Él es hebreo, pero
Por fuera parece un egipcio, se viste como egipcio, come como egipcio, incluso hablaba como egipcio. Ahora tenía la naturaleza donde fue. Y lo mismo es Cristo. Cristo, aunque por dentro es eterno, es Dios, es el Verbo, adquirió la naturaleza donde vino. Entonces Cristo ahora habla como hombre, huele a hombre, piensa como hombre, siente como hombre, tiene toda la experiencia humana porque la adquirió al lugar donde fue enviado. Al igual que José. Entonces José tenía dos nacionalidades. Era hebreo, pero también era egipcio. Hablaba hebreo como hebreo, pero hablaba como egipcio. Y Cristo Jesús, cuando vino, Él tiene las dos naturalezas. Él es Dios y Él es hombre. Él habla como Dios y también habla como hombre. Él ríe como Dios, pero ríe como hombre. Dios, Cristo, hace cosas como Dios, pero también hace cosas como hombre, porque Él tiene las dos naturalezas, como José tenía las dos ciudadanías. Era hebreo, pero también era egipcio. Hablaba como hebreo, pero hablaba como egipcio. Vestía como hebreo, pero vestía como egipcio. Y eso es Cristo Jesús. Cristo es Dios 100%, 100% hombre. Cristo es el único que tiene la naturaleza divina, la ciudadanía divina. El resto todos tenemos una sola naturaleza, la humana, pero Cristo tiene las dos. Y ahora, cuando Él muere, Él se despoja su espíritu y te lo da a ti. Cuando Él te entrega a ti tu espíritu, te da la ciudadanía divina. Ahora tú eres como Él, tú tienes una parte que es divina dentro tuya y una parte humana. Ahora nosotros tenemos naturaleza eterna, naturaleza humana. Hay una parte nuestra que es como Dios y otra parte que es humana, netamente humana. Por eso a veces pensamos como Dios, pero a veces pensamos como humanos. Y cuando pensamos como humanos es que nos confundimos mucho, pero cuando pensamos como Dios, sentimos como Dios, damos al blanco. Pero cuando usamos la naturaleza humana nos atemorizamos un poco porque tenemos la naturaleza humana, esa que es débil, esa que es como una caña frágil. Pero también tenemos la naturaleza del Espíritu, que es la naturaleza divina, que nos ayuda a confiar, a tener fe de que con Dios todo es posible. Entonces José es la misma foto de Cristo. ¿En dónde fue engrandecido José? Lo puedes decir allí. ¿En dónde fue engrandecido José? ¿En Canaán o en Egipto? Si quieres me lo escribes. ¿En dónde fue engrandecido José? ¿En Canaán o en Egipto? ¿En dónde creen ustedes que José fue engrandecido? ¿En dónde recibió gloria? ¿En Canaán o en Egipto? ¿Quién le dio el reconocimiento a José? ¿Los hebreos cananeos o Egipto? En Egipto. Egipto fue el que le dio la gloria a José. Ahora Cristo Jesús, igual Cristo Jesús, porque Cristo Jesús, la gloria se la dieron aquí en la tierra. Todos los que fuimos salvos por Él le damos la gloria a Él. ¿Quiénes le daban la gloria a José? Todos los egipcios que fueron salvos por Él. ¿Y quiénes le damos la gloria a Jesús? Todos los que en el mundo donde Él vino y nos salvó, todos los que hemos sido salvos por Él, le damos la gloria a Jesús. Y reconocemos que Él es hebreo y que Él es egipcio. Reconocemos que Él es Dios y que Él es hombre, que Él es el Dios encarnado, que Él piensa como Dios, habla como Dios, puede hacer las cosas como Dios porque es Dios, pero también hace cosas como hombre porque es hombre. Él es el divino, el perfecto y completo, el Señor Jesús. Entonces en Egipto es que Él recibió la gloria, y en la tierra es que Jesús recibe la gloria de todos los que han sido salvos por Él. ¿Qué hizo José en Egipto? Salvó a todos. ¿Qué hizo Jesús en el mundo? Nos salvó a todos. Solo que la salvación de Jesús es más grande que la salvación de José. Porque la salvación de Jesús, la salvación de José, Él la hizo guardando el alimento para que no se murieran de hambre. Pero Cristo hizo una salvación muy grande porque Él mismo se hizo el alimento para que tú y yo no muramos de hambre, no muramos eternamente. Él mismo se hizo el pan, Él mismo se hizo el trigo para ser triturado, convertirse en pan y darse a nosotros. Él mismo se hizo el cordero para que comamos de su carne. José no se pudo hacer el trigo, Jesús se hizo trigo. José no se pudo hacer un cordero,
Jesús se hizo cordero. Por eso el Señor Jesús dijo: José, ¿qué le dio para salvarlos? Trigo, porque José guardó el trigo. Entonces Jesús le dice: pues cómanme a mí porque soy el pan que los salva, bébanme porque soy el agua que los salva, porque yo les doy todo en gracia, gratuitamente. José debió venderles el trigo y él no era el trigo, pero nosotros tenemos un Salvador tan grande que él mismo se hizo el pan y además te lo da gratis, te lo da gratuitamente, sin juzgarte. Te dice: ven y come mi pan para que tengas salvación y vida eterna. Qué maravilloso es el Señor Jesús, qué precioso es el Señor. Por eso la profecía decía: Él es el admirable. El Señor Jesús es admirable, el Salvador de Dios, que no solamente lo mandó a Egipto, lo mandó a todas las naciones de la tierra. Llegó hasta Colombia, llegó hasta tu país. La salvación llegó a todos los rincones. Y si aún hay un país que todavía no ha llegado, allí va a llegar el Salvador Jesucristo a hacer nación, a ese país, a hacer comunidad, porque Dios va a mandar al Salvador a todos los rincones de la tierra, para que todos sean salvos por el nuevo Salvador. Así como José ese día salvó a todas las naciones del hambre, Cristo vino a salvar a todos los habitantes de la tierra de la condenación eterna, y Él es el alimento de vida. Por eso digo: el que me come no tendrá hambre jamás, el que me bebe no tendrá sed jamás, vivirá eternamente, no morirá, porque yo soy la resurrección y la vida. Entonces José fue engrandecido en Egipto, y Dios, que tiene memoria de todo, lo va registrando. Entonces Dios le dice a Egipto: sí, te desviaste en algún momento, te fuiste a la idolatría, te fuiste a creer que existe el dios Nilo, la diosa Rana, que existe Osiris, el dios Ra, el dios Sol, y le hiciste culto, te fuiste a creer en los hechiceros, en las artes mágicas, pero te voy a hacer una limpieza para convertirte en mi pueblo. Qué grande es el amor de Dios, porque Dios no quiere condenar al mundo, Dios no quiere condenarte a ti, Dios no le place hacerle juicio a sus hijos. Dios se place en darnos su bendición y su amor, y para eso nos envía un Salvador, el príncipe que libera, llamado en ese tiempo pasado José Sanat Panea. José se convirtió en Sanat Panea y Jesús se convirtió en el Cristo. Por eso a José le dieron un nombre que era sobre todos los nombres, y a Jesús le dieron un nombre que es sobre todos los nombres: el Cristo, quedando Jesús el Cristo, el Salvador de toda la creación. Entonces Egipto recibió el Salvador antes de que vinieran los juicios. Cuando Faraón recibió y le dio esposa, le dio ministerio y le dio nombre al que entró a su tierra, no lo despreció, lo aceptó y reconoció que el Espíritu de Dios estaba con él. Por eso los egipcios, si supieron reconocer ese día eso en José, Dios los tenía preparados para reconocer al Hijo de Dios. Y nos vamos para la última foto. ¿Cuándo ocurrió esto? Porque esto es una profecía a futuro, porque eso pasó y luego se levantó un faraón. Recuerden ustedes que era un faraón perverso, ambicioso, y fue los que cautivó a la descendencia de José, la tuvo esclava por 430 años. Pero en Deuteronomio, Moisés, antes de irse, el líder Moisés, el apóstol Moisés, que los ayudó a conducir por el desierto, Moisés le dijo a la generación que se quedó conquistando Canaán, dijo: nunca maldigan a Edom, porque Edom es tu hermano, porque Edom también se levantó contra Israel. Y lo vamos a encontrar por acá en el camino. Dios también le hace un juicio a Edom, porque Dios todo lo tiene anotadito, todo anotado. Entonces Edom se había levantado contra Israel, no quería que llegara a la tierra prometida. Entonces Dios le dice a Israel: no odies a Edom. ¿Por qué? Porque Edom es tu hermano, porque Edom es Saúl, el hermano de Jacob, son hermanos. Y le dice: y tampoco menosprecies a Egipto, porque Egipto te dio posada mientras que tú eras extranjero. Dios es muy hermoso. Aunque los trataron como esclavos, Dios dijo: pero Egipto te conservó.
Egipto te dio un pan, Egipto te mantuvo allí, pero aunque estaba esclavo, te mantuvo. Tendrá misericordia con los egipcios, porque yo un día le haré mi gracia y le mandaré mi Salvador a los egipcios. ¿Por qué? Porque Dios los ama, como a todas las naciones. Dios ama a todas las naciones de la tierra. No solamente ama a Israel, no solamente ama a la iglesia, Dios ama todo lo que respira, todo lo que Él creó. Dios lo ama porque Él lo creó y porque Él pagó con su Hijo y su sangre por todos los creados. Y Dios por eso está llamando a todos al arrepentimiento, a todos a recibir al Salvador, como a los egipcios. Y damos gracias porque nosotros ya lo recibimos, bendito sea el Señor, que a nosotros ya nos llegó y ahora no lo soltamos, decimos es mío y es para mí y lo quiero disfrutar. Pero más, hay mucho más que todavía el Padre les está enviando salvación, para que también como nosotros podamos disfrutar la salvación de Cristo Jesús. Entonces ahora Egipto, un rey se levanta, esclaviza a los hebreos, pero sin embargo Dios le dice a Israel: nunca odies a los egipcios, porque tú fuiste forastero en su tierra. Y de ahí en adelante muchas veces Israel se refugiaba en Egipto. Incluso reyes de Israel querían hacer alianzas con el rey de Egipto para ser protegidos, porque tenían alianzas con Egipto. Dios tenía una conexión con la nación que siempre recibió a Abraham, a José, y finalmente recibirían al Hijo de Dios. ¿Y cuándo se cumplió la última foto de esta profecía? En los días del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque dice la profecía que Dios les enviaría el Salvador. Y además dice, más fuerte la profecía en Amós, dice: y a mi hijo lo llamaré de Egipto. Qué bello es el Señor, que aunque Egipto esclavizó a Israel, Dios llamó a su hijo de Egipto, porque Dios mandó a su hijo a Egipto y Egipto lo recibió. ¿Cuándo? Cuando un rey perverso, el rey Herodes, guiado por Satanás, mandó a matar a todos los niños de Israel para matar a Jesús, que era niño. Y el ángel le dijo a José y a María: toma al niño y ve a Egipto, porque desde que Isaías Dios le dijo hasta que eso se cumplió, la profecía se tenía que cumplir. Y Dios dijo: yo les enviaré mi Salvador y ustedes lo reconocerán cuando llegue y le harán altar. Y hasta el día de hoy el Evangelio está en Egipto. Hasta el día de hoy en Egipto hay iglesia que vieron, igual que como Faraón vio que el Espíritu estaba sobre José, vieron que Dios, Emmanuel, era ese niño enviado al Señor Jesús cuando entró con María y entró con José y lo recibieron. Entonces la profecía se cumplió, porque todo lo que Dios dice se cumple. Y sí, amén. Y si Dios te ha dado promesas, sepa que tú las vas a ver cumplidas, porque todo lo que Dios habla tiene cumplimiento. Solo que no se tienes que desesperar, porque no es mañana, tampoco pasado mañana, pero se cumple. Por eso desde Isaías hasta que sucedió esa palabra pasaron siglos. Seguramente la gente se olvidó esa profecía, pero Dios no, porque su palabra se cumple, porque su palabra es eterna, tiene cumplimiento. Y se cumplió, aunque pasaron muchos libros, desde Isaías hasta Mateo, pasaron muchos siglos, la profecía tuvo cumplimiento. Dios les envió, ya no a un José con un don de sueños, les mandó a su propio Cristo, a su propio Emmanuel, a su propio encarnado Hijo, se lo mandó por 3 años y medio. Egipto tuvo la gracia de ver la niñez de Jesús, de ver al niño Jesús creciendo, de estar en sus tierras como niño que crecía en gracia y sabiduría. Egipto recibió esa gracia. Esa tierra tiene salvación porque cuidó al niño cuando era Jesús, cuando era niño, de Herodes, de lo que lo querían matar. Entonces Dios dice: yo le daré mi Salvador a ese pueblo, le haré mi salvación porque es mi pueblo. Porque así como reconocieron a José, ellos reconocerán a mi Hijo cuando yo los envíe. Incluso dice la historia que el apóstol Marcos fue a predicar y colocó una iglesia en Alejandría, en Egipto. Llegó y lo recibieron
en Egipto el Evangelio, porque la profecía de Dios no falla. La profecía de Dios se cumple, amados. Entonces damos gracias porque Cristo es el Salvador enviado, que Dios prometió que lo mandaría a Egipto y lo mandó. Y por eso dijo más adelante, a mi hijo lo llamaré de Egipto. Y luego, cuando ya Jesús murieron los que lo querían matar en Judea, que era Herodes, Dios le manda nuevamente un llamado al hijo. Le dice, hijo, sal de Egipto y vuelva a Jerusalén. Desde ahí donde dice, de Egipto llame a mi hijo, porque Egipto lo salvó, lo protegió, y yo le doy salvación a todos los que tocan al hijo, a todos los que creen en el hijo, Dios los salva, a todos los que aman a su hijo, honran a su hijo, ayudan a su hijo, Dios los bendice, porque su hijo es la complacencia de Dios. Y nosotros hoy amamos a su hijo, bendecimos a su hijo, honramos a su hijo, y por eso Dios te bendice, porque a Dios le complace que nosotros recibamos al Señor Jesús, al admirable, a su salvación, a mi Salvador, al Señor Jesucristo. Entonces ahora, de Egipto, Dios llamó a Jesús y le dice, es hora de que regreses a Jerusalén. Pero como sucedió a Herodes, un hijo de Herodes, por temor, entonces José fue y se hizo en el lugar más escondido de Jerusalén, en el más olvidado, en el más menospreciado, en Nazaret, para que se cumpliera también otra palabra de otro profeta que decía, lo llamarán Jesús de Nazaret, el hijo de Nazaret, el enviado de Nazaret, pero también de Egipto. Entonces todos decían, pero ¿cómo así? ¿O es de Egipto? ¿O es de Nazaret? ¿O es de Judea? Pero eran todas las profecías por donde Jesús, Dios ya tenía profetizado que Jesús estaría en todos los lugares donde lo iban a recibir. Ahora desde Nazaret, desde Galilea, Jesús empieza a manifestar públicamente que Él es el Emmanuel, el Dios encarnado, Dios con nosotros, que Él es el príncipe de paz, el admirable consejero, el Dios fuerte, el Padre eterno, que Él es el Verbo encarnado, que Él es la salvación de tu vida, de mi vida, la salvación de tu casa y de mi casa, y que lejos de Él nada se puede hacer, pero en Él todas las cosas nos serán añadidas. Por eso todo lo que tú crees que te falte será añadido. Todo lo que tú crees que no se va a cumplir, Dios irá añadiendo todas las cosas de acuerdo a sus propósitos y tiempos para nosotros. En el nombre del Señor, ¿qué debemos hacer? Lo que hizo Faraón, reconocer que Él es el Señor de la tierra, que Él es el Señor de tu vida, que Él es Anapanea, que Él es el Cristo, que Él es el que salva, que Él es el que da vida eterna. Debo confesar eso. Cuando tú lo confiesas, lo reconoces, tienes la salvación de Él. Cuando te pones a disposición. Él dice que todos venían a Faraón. Le decían, Faraón, por favor, tenemos hambre, ¿qué hacemos? Faraón, tengo esta necesidad, ¿qué hacemos? Y Faraón le decía lo mismo que nos dice el Padre. El Faraón le decía, vayan donde José. José le soluciona las necesidades a ustedes. Y lo mismo nos dice hoy el Padre, cuando tenemos todas las necesidades. Padre, tenemos esta necesidad. Y el Padre dice, vayan donde mi hijo, porque yo le he dado a mi hijo el anillo para que Él resuelva todas las necesidades de la tierra. Si ustedes van a Él, van a comer, van a beber, van a vestir, porque Él les tiene todo en provisión. Entonces Faraón ya no resolvía las necesidades de los egipcios ni de su pueblo. Se la entregó al Señor de la tierra. Y hoy, igual no es el Padre el que resuelve tu necesidad. Todo lo resuelve el Hijo del Padre. Por eso cada vez que nosotros estamos con el Señor, vivimos con el Señor, Él te provee todo. Porque todo se le ha concedido al que tiene la naturaleza humana, al que habla en la eternidad como hombre. Tiene el dialecto nuestro, tiene la sonrisa nuestra, tiene los sentimientos nuestros, tiene la experiencia de dolor nuestra, conoce el dolor humano. Él, por eso es que tú somos sacerdote, porque Él es propicio a ti. Y así como Faraón le dijo a todos, ya no tienen que venir a mí, vayan a Él, porque si van a Él es como si vinieran a mí. Lo mismo hoy, todos los que venimos a Jesús es lo mismo que ir al Padre. Pero el que no va a Jesús, no va al Padre. Y si no vas a Jesús, el Padre no te puede dar nada, porque el Padre
le puso toda la economía en las manos al Hijo. Y todo lo que tú y yo necesitamos está en las manos del Señor Jesús, para que todos vengamos a Él y digamos: Él es el admirable, Él es el Señor de los cielos, el Señor de la tierra, Él es el Señor de mi casa, Señor de mi vida. El Señor Jesucristo es el admirable Salvador, es el príncipe que libera. Por eso tú no morirás de hambre, tú no morirás de sed, no morirás sin vestido, no morirás, porque si estás Anapanea, nadie muere. Y si está Cristo Jesús, que es más grande que Anapanea, nadie muere, nadie termina desprovisto. Él siempre te va a proveer, porque Él es el que le han entregado todas las riquezas de la tierra a mi Señor y a tu Señor. Amén. Le damos gracias al Padre por su bendita palabra, porque su palabra nos da luz, entendimiento y nos hace ver la magnificencia de Cristo Jesús. Y confesamos con todo nuestro corazón, creyendo, confesamos con nuestra boca que Jesucristo es el admirable, es el Rey de reyes, Señor de señores, es el Rey de los cielos, el Rey de la tierra y el Rey de tu corazón, el Rey de mi corazón. Él es el que nos gobierna. Amada iglesia, tengan un maravilloso reposo, que la paz de Dios esté en sus corazones, en sus mentes, que nunca un problema sea mayor que la paz del Señor, que un problema no te quite el sueño, sino que la paz de Dios te haga dormir tranquilo, confiado, que la paz de Dios te haga despertar tranquilo, confiado, sabiendo de que todo está resuelto en las manos del Señor Jesús. Sean muy bendecidos. En el nombre del Señor les bendigo grandemente, declarando que toda la luz del Señor Jesucristo está con ustedes. Toda esta gracia del Señor y el amor de Dios se sigue manifestando en su vida, y que el amor por Dios abunda y se multiplica en vuestros corazones. Muy bendecida noche, amados. Reposen. Mañana, si el Padre nos concede la gracia, en la mañana estaremos comiendo nuevamente el rico maná de la mañana, las delicias de Cristo en la primera hora. Paz a todos. Recuerden, hora de Colombia, 5 de la mañana, en este mismo espacio. Paz, amados. Muy bendecidos. Reposen plenamente en su paz. Bendiciones a todos. Paz, amados. Paz, amada. Paz.